Muy buenas noches, bienvenidos al aula magna de la Universidad de León, aquí en el edificio del Albéitar. Bienvenidos a este especial, a este debate de cara a las elecciones a rector que va a celebrar la Universidad de León el próximo 12 de marzo. Este espacio que abrimos en la 8 León y en la 8 Bierzo para conocer las propuestas, las iniciativas de los dos candidatos a ese puesto de rector para las próximas para los próximos 4 cursos, para la próxima legislatura, el próximo mandato en la Universidad de León. Un debate que va a tener dos partes. En la primera vamos a seguir el esquema que ya es natural en la Universidad de León, de la Liga de Debate, en la que lleva 6 años participando, que además viene con un curso de debate y habilidades de comunicación que también imparte para sus alumnos. Por eso queremos traer ese modelo a este debate que va a confrontar, como decimos, a los dos candidatos a rector de cara a la próxima semana. Enseguida les daremos los detalles. En la segunda parte será un debate más abierto. También entonces les contaremos cómo va a discurrir, pero lo primero que vamos a hacer es presentarles precisamente a los dos aspirantes a ese puesto de rector, los dos con más de 30 años de trayectoria académica y en concreto en la Universidad de León. Por un lado, el que ha sido el actual rector, el catedrático en veterinaria, especialidad en anatomía patológica, Juan Francisco García Marín. Muy buenas noches. Buenas noches. Por otro lado, el que ha sido el decano de la Facultad de Derecho, también catedrático en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Juan José Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a los dos por acceder a participar en este debate, como decimos, en el que conoceremos sus propuestas, sus iniciativas a lo largo de, como decimos, una primera parte que se dividirá en 3 bloques temáticos y siguiendo ese modelo de liga de debate. El reparto del tiempo va a ser de la siguiente forma. Hemos sorteado primero el orden de intervenciones. Cada candidato tendrá 3 minutos para argumentar sus propuestas dentro de cada bloque temático, luego 2 minutos para refutar y un último minuto de conclusión en cada uno de esos bloques. Serán los 3 bloques que centren la primera parte del debate. Antes de ellos, eso sí, y a modo de presentación que ellos mismos van a hacer, un primer minuto introductorio en el que planteamos la misma pregunta para los dos. Empezamos por, como decimos, el que ha sido el actual rector, Juan Francisco García Marín, planteándole esa pregunta: ¿por qué debe ser usted el rector de la Universidad de León los próximos 4 años? Bueno, me presento a esta reelección con mucha ilusión, lo primero, pero lo que yo quiero plantear es que cuando hace 4 años me presenté como candidato y luego ya fui elegido rector, hablaba de ilusión, hablaba de las personas, hablaba de justicia, etcétera, y de transparencia, etcétera. Todo este tema lo hemos ido haciendo a lo largo de estos 4 años. También el rejuvenecimiento de del propio profesorado. Nunca ha habido tantas plazas en un periodo tan corto de tiempo y así seguiremos haciéndolo, igual que el personal de administración y servicios y los alumnos. Cumplimos todo nuestro programa y, por supuesto, lo que queremos es seguir haciéndolo, incrementando y algunas propuestas, que luego las veremos, para que la Universidad de León siga todavía más arriba, para que sigamos creciendo como hemos crecido en estos 4 años, estando presente en numerosos foros y en numerosas, y la sociedad así lo ha reconocido también, que es importante que la universidad forme parte de la sociedad. Gracias, señor García Marín. El segundo turno para Juan José Fernández, la misma pregunta: ¿por qué debe ser usted el rector de la Universidad de León los próximos 4 años? Buenas tardes, pues creo que debo ser rector de la Universidad de León, o pretendo ser rector de la Universidad de León, precisamente porque yo tengo ilusión, nuestro equipo tiene ilusión, pero sobre todo queremos transmitir ilusión a la sociedad. Es importante para nosotros ilusionar con un proyecto de universidad, es importante para nosotros que vea la ciudadanía que tenemos ideas, que esas ideas las ponemos en unos planes, que esos planes se van cumpliendo, que ellos participen, se involucren con nosotros, que en definitiva la universidad sea una parte de todos, una parte importante y que además responda a las expectativas que nos enfrentan en los próximos tiempos, unos tiempos que se aventuran ilusionantes para todos, pero en el que todos tenemos que poner nuestro pequeño grano de arena. Lo hacemos con esa ilusión de proponer cosas nuevas, proponer cosas interesantes, dotar de un cierto cambio a la estructura de lo que hasta ahora estamos siguiendo. Pues esa es la introducción, la presentación que hacen los dos candidatos. Como decimos, ahora entramos ya más en detalle en 3 grandes bloques temáticos. Vamos a comenzar primero
por un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos años, que creemos importante para el buen funcionamiento de la institución académica, como es el tema del personal y, sobre todo, centrándonos en el profesorado. Es necesario rejuvenecer el profesorado y también estabilizarlo, que haya menos precariedad, menos interinidad. Los dos candidatos a lo largo de los últimos días han hablado de ello. Ese es el primer tema. Les recordamos ese modelo de funcionamiento: 3 minutos para argumentar, 2 para refutar y 1 para la conclusión. Según el sorteo previo, el primero en intervenir es Juan Francisco García Marín. Primer turno de 3 minutos para argumentar su postura en torno al personal. Muchas gracias. En mi primer discurso que hice en la Universidad de León, en el acto de investidura, lo dije claramente. La Universidad de León, la universidad en general, pero la Universidad de León en particular, tenía un problema de envejecimiento y de renovación de profesorado, y nos pusimos a ello. Nos pusimos a ello inmediatamente. Se hicieron los acuerdos con profesorado acreditados, se han numerosas plazas de ayudantes que se han ofertado durante este periodo, ya digo, más que nunca, para que ayudantes y ayudantes doctores que son, y contratos predoctorales, que son la base para que esto se rejuvenezca. A partir de ahora hemos hecho una previsión, como hicimos entonces, un planteamiento serio, una previsión de futuro, y sabemos que, por ejemplo, en plazas de ayudantes y ayudantes doctores, esta universidad necesita una plantilla mínima de 150 a 170 ayudantes, y seguiremos hasta que la consigamos. En el caso de las acreditaciones, toda aquella persona que esté acreditado a su categoría titular catedrático tendrá la oportunidad, hay una posición por medio, de obtener plaza en esta universidad. En los contratos predoctorales, que también son una base para ello, lo que algunas medidas que vamos a tomar ya se las comunicamos hace más de un mes a los propios interesados en una reunión. El Estado, en los de tercer y cuarto años, no cubre en esos contratos predoctorales, si terminan la tesis, los meses que les quedan, los 4 años. Lo vamos a cubrir. Se va a cubrir, ya se les comunicó, así como bolsas de viaje, incentivos para organizaciones, congresos. Y en el caso de las plazas, ya digo que vamos a seguir exactamente la misma política hasta ahora. Es decir, 318 plazas de profesorados en 4 años. Eso es lo que vamos a seguir haciendo y rejuveneciendo la plantilla. Y también me gustaría introducir el personal de administración y servicios. El personal de administración y servicios es fundamental en la universidad. Son personas que son imprescindibles y, por lo tanto, además de la RPT de funcionarios, y ya se ha enviado la propia los traslados para ir, también se está finalizando ya la RPT del personal laboral, con todas las ventajas y otras actuaciones que se están llevando a cabo en este momento. Muchas gracias, señor García Marín. No ha llegado a cumplir con su tiempo. Bueno, acciones también en las acciones en formación, con esto del tiempo a veces en formación. Tengan en cuenta que, aparte de el programa de evaluación de profesorado, que ya está en marcha, también las actuaciones que se han multiplicado la dotación y el número de cursos y actividades para formación del profesorado, y que se seguirán incrementando en la misma escala que se ha hecho hasta ahora. Muchísimas gracias, señor García Marín. También comentamos, aprovechando ahora esta circunstancia, no es obligatorio cumplir todo el tiempo, sí que luego se puede tener en cuenta para recuperarlo en siguientes turnos o ya en el debate más abierto de la segunda parte. Agradecemos al señor García Marín su concisión. Turno ahora para la argumentación de Juan José Fernández en materia del personal, en concreto profesorado, el personal en general de la Universidad de León. Bien, creemos que para tomar cualquier decisión sobre una plantilla, lo primero que tiene que existir es el instrumento básico de gestión de la plantilla, la relación de puestos de trabajo. Podemos examinar la relación de puestos de trabajo que actualmente está en vigor respecto de personal docente e investigador. Son más cosas las que están fuera que las que están dentro. No se ha actualizado. Por consiguiente, nuestro diagnóstico primero tendría que ser una evaluación de los puestos de trabajo de los cuales se disponen, cuáles son las necesidades que tenemos y la dotación que tiene que acompañar a los mismos, a riesgo de que efectivamente una promoción que se ha llevado a cabo como la han llevado a cabo todas las universidades que han podido hacerlo. No hay ninguna que haya ido más rápido ni más lento, han ido todas relativamente por el mismo camino. Tenemos una dotación y tenemos un profesorado que es el que hay. Pero ahora hay que hacer un diagnóstico, ahora hay que ver cómo se sitúa ese profesorado y cuál es el dibujo que tenemos de la figura del profesorado, y dotar allí donde se necesita, no dotar por dotar. Me preocupa igualmente que esto se haga de una manera dialogada, negociada. Es muy importante que haya un diálogo no solo con la Junta de PDI, sino también con el Comité de Empresa, con la Junta de Personal,
Porque todas las decisiones que se tomen de personal, esa dotación de relación de puestos de trabajo tiene que ser armónica. Es decir, si surge de un buen acuerdo, es probable que dure más en el tiempo, perdure más en el tiempo. Por consiguiente, queremos que se rejuvenezca la plantilla, creemos que sabemos los instrumentos a través de los que se debe rejuvenecer, no vemos que se haya rejuvenecido la plantilla, se ha dotado más plazas, pero no parece que haya una dotación suficiente como para decir que la plantilla ha disminuido su número de edad, y vemos problemas graves de que se tenga que en un futuro un relevo generacional que se nos antoja difícil, y por eso tenemos primero que diagnosticar un catálogo de puestos de trabajo imprescindible, estudiarlos adecuadamente y una vez que lo tengamos ese diagnóstico, decir cuál va a ser nuestro futuro de acción, que por supuesto será respetar la promoción que se esté produciendo en PDI, pero tener por primera vez una promoción en personal de administración y servicio, porque ha habido 3 intentos de promoción y los 3 fracasados, con lo cual en el personal de administración y servicios verdaderamente no ha existido esa promoción ni horizontal ni vertical que se pretendía. En consecuencia, también el rejuvenecimiento de la plantilla, pero también ubicar a cada uno donde le corresponde. Muy bien, muchas gracias, Juan José Fernández. Es el primer turno de argumentaciones. Pasamos al turno de refutación. Les recuerdo 2 minutos en este caso. Yo, mientras le oía, me preguntaba si estaba usted en esta universidad y en Consejo de Gobierno o viene de otra, de repente. Porque todos los acuerdos de personal se han hecho con el comité de empresa, con la Junta de Personal y, por supuesto, con la comisión académica correspondiente. Se han llevado y aprobado en Consejo de Gobierno y se aprueban en Consejo Social también. Eso se ha pedido. Es más, en el Consejo de Gobierno, por iniciativa de este rector, están todos los decanos, no solamente los elegidos, absolutamente todos. Por invitación, para participación completa, voz y voto en ese. En el caso de profesores ayudantes, se han dado 142 plazas, con las que hay ahora para sacar. 142 de ayudantes y ayudantes doctores. O sea, si eso no es rejuvenecer, mire usted las cifras, por favor, o sea, que las medias de este tema. En el cuanto a las plazas totales, está claro que todas las universidades han aprovechado la oferta pública de empleo, incluso en el 2015, que esta no la aprovechó, esta universidad, cuando ya no había restricciones en ese sentido. Y en años anteriores, hubo 4 años, pero en los 8 años anteriores, en 4 años triplicamos las plazas anteriores que se han sacado. Pero no solamente esto, se hizo un estudio exhaustivo de cuántos créditos, dónde, cómo y de qué manera, y se tenía que otorgar, exhaustivo, y se sigue haciendo. Lo tienen ustedes, cualquiera que vaya y lo vea, y por así se ha dicho a departamentos ya todo. Se han incorporado 900 créditos nuevos de reconocimiento, es decir, se ha reconocido todavía mucha más docencia y que se tiene que reconocer más. Y por eso se han dado a aquellos sitios donde necesitaban la docencia, sin ninguna duda. Yo, ya le digo, parece que estamos en otro mundo, en ese tema. Y ha habido muchas más actuaciones en el personal de administración y servicio. Hay más de 100 plazas de promoción en estos 4 años. ¿Cómo puedo decir que no ha habido promociones? Se han hecho más que nunca, 105 para ser exactas, más las que ya están ahora en concurso, o sea, en curso. Yo, sinceramente, puede decir lo que quiera, puede argumentar lo que quiera, pero la verdad es muy tozuda, y está ahí la realidad. Muchas gracias, señor García Marín. Muchas gracias. Bueno, pues no tengo nada más que decir que, mire, la primera relación de puestos de trabajo que se llevó por el señor rector a Consejo de Gobierno, creo que fui el único voto que fue en contra, y le dije que contenía un error formal porque no se había negociado. Y efectivamente, posteriormente en los tribunales se anuló esa modificación de RPT. Creo que después de eso ha habido en los tribunales otros 3 procesos, están en los tribunales otros 3 procesos. Eso significa que no contó con todo el diálogo social, o por lo menos que no había un acuerdo en el diálogo social. Que ese diálogo social, cuando es un monólogo social, es decir, que quien dicta la norma es el rector y que los demás o se someten a la misma o la acatan, o si no, tienen que votar en contra e ir a los tribunales, no me parece que sea un modelo de dotación de personal. Por otra parte, hablamos de dotación de personal estable, consolidado o temporal. Muy bien. Respecto del personal estable, es de lo que estoy refiriéndome, que se ha producido un envejecimiento. El contratado temporal efectivamente rejuvenece plantillas, pero lo hace con un carácter precario. Lo que nos tenemos que fijar es en una RPT qué puestos de trabajo son estables, que son los que aparecen en la RPT, y cuáles son temporales para cumplir necesidades concretas y dónde han ido. Y aquí viene el gran instrumento o el gran problema. Si hablamos de transparencia y hablamos de dónde tienen que ir las dotaciones de plazas, tenemos que hablar de hacer público el PDA. Necesitamos saber dónde y cuándo van las plazas y por qué van a un determinado sitio. Si no conocemos ese documento, si ese documento permanece bajo custodia de las autoridades administrativas que gobiernan la universidad, en ese momento estaremos diciendo que estamos dotando plazas, pero a lo mejor no donde se necesite. Mientras no tengamos un diagnóstico claro de dónde tienen que ir y conozcamos a través del PDA cuáles son las verdaderas necesidades docentes, se estarán adjudicando plazas, pero podremos cuestionar dónde se están adjudicando.
Muchas gracias, señor Fernández. El último turno dentro de este bloque, 1 minuto para la conclusión. No me voy a pasar este debate desmintiendo lo que usted dice que no es verdad. El PDA se aprueba en Consejo de Gobierno, lo ven los sindicatos, etcétera, antes, las comisiones académicas, se ve y se aprueba, y es visible para todo el mundo, no diga estas cosas. Pero en cualquier caso, es verdad que hubo una falta de negociación que luego nos reconoció el juzgado que iba para adelante. No obstante, ese sindicato lo volvió a llevar a juzgado y lo volvió a perder. ¿De acuerdo? Cuando ya la siguiente vez. Pues claro que se puede recusar, todo el mundo puede llevar a juzgado. Pero pasando ya de estas historias, de verdad, lo que yo quiero decir es que efectivamente se ha hecho ese ajuste de plazas. Se sabe lo que necesita la Universidad de León, por eso sabemos los ayudantes que necesita, el profesor contratado que necesita. Y otra cuestión que quiero decir, también porque es de justicia, al profesor contratado doctor, ya saben qué categoría es, en él se le subirá el siguiente complemento, porque fuimos nosotros la universidad que tomamos esa iniciativa y vamos a tomarla otra vez. Porque las negociaciones no avanzan en la Junta de Castilla y León y hay que tomar medidas y hay que tomarlas ya en ese sentido. Y en las plazas seguiremos apostando por las plazas de cátedra, de titular, de profesor contratado doctor, de profesores de otro tipo. Y por supuesto que están todas perfectamente catalogadas dónde y cómo y qué es lo que necesitan. Se ha cumplido el tiempo, así recuperamos un poco aquellos segundos que hayan sobrado en la primera intervención. Último minuto también de conclusiones en este primer bloque temático para el señor Fernández. Oscuridad. La palabra es oscuridad. Verán ustedes, se puede decir, se tiene toda la información que se quiera, pero no se tiene pública. Pública significa que en nuestra página web, cuando accedamos, podamos ver, como se pueden ver en otras universidades, cuál es la carga docente de cada profesor, cuáles son las cargas globales del área, dónde están distribuidas o cómo están distribuidas. Eso es lo que queremos saber. Ese es el documento PDA vivo, transparente que queremos, el que todo el mundo pueda localizar y todo el mundo pueda justificar. No aquel que se dice que se tiene y que se dice se ha aprobado porque se informa. Sobre ese documento sobre el que queremos elaborar una RPT, vuelvo a decir, la relación de puestos de trabajo es el documento vivo que tenemos que elaborar, y solo sobre un estudio o un análisis de los puestos de trabajo, del catálogo de puestos de trabajo que queremos, solo se puede hacer una RPT realista. Mientras tanto nos moveremos con conjeturas que pueden dar lugar a suspicacias, y la suspicacia nunca es buena. Muy bien, muchas gracias. Terminamos de esta forma este primer bloque temático dedicado al personal de la Universidad de León. Les recordamos, siguiendo ese modelo estándar de debate que se sigue también en la Liga de Debate en la que desde hace 6 años participa esta universidad y además con muy buenos resultados. Pasamos al segundo bloque. Les recordamos que se cambia ahora el turno de intervención. Antes había comenzado el señor García Marín, en este caso comenzará sus intervenciones el señor Fernández. El segundo bloque temático destinado a una de las patas fundamentales, uno de los pilares de toda universidad, la investigación. La docencia es muy importante, pero la investigación también es vital. Queremos saber qué proponen los dos candidatos para impulsarla durante los próximos 4 años en la institución académica leonesa. Como decía, el primer turno de argumentación, 3 minutos para Juan José Fernández. Bien, nuestra propuesta en este sentido se abre diciendo que, en primer lugar, todo profesor de la Universidad de León, sea cual sea su área de conocimiento, tiene derecho a una carrera de investigación. Es importante asegurar la carrera de investigación con independencia del origen y procedencia que tenga el investigador. Y eso es importante porque podemos descubrir que junto a grandes grupos consolidados, grupos firmes de investigación que están llevando adelante proyectos muy interesantes, hay mucha otra gente, grupos pequeños que quieren investigar, y hay que permitirles que puedan investigar. Hay que fomentar la investigación que no solo sea, digamos, de una determinada área, de un determinado modelo de conocimiento, sino la multidisciplinar. Muy probablemente la sinergia de unir a grupos grandes con grupos pequeños consiga hacer sacar también a los pequeños adelante. Pero si los pequeños quieren trabajar por su cuenta, debemos garantizarles una financiación mínima. Probablemente la financiación que se esté dando ahora mismo en la Universidad de León sea equivocada. Se está dando más a los que más y mejor investigan, y tal vez debería hacerse por tramos de concurso y abierto también a las posibilidades que tengan los grupos pequeños de investigación. Además, estamos en un momento en que tenemos que transferir a la sociedad, y en este momento de transferencia a la sociedad, lo que nosotros conocemos como los artículos 83, es muy importante que se dote de agilidad. Esa agilidad necesaria que elimine la burocracia de tener que presentar, por ejemplo, ante organizaciones como Naciones Unidas, el documento de adhesión que pone la Universidad de León, porque no somos tan importantes, somos muy importantes, pero no somos tan importantes como para que Naciones Unidas se acoja a nuestro modelo. Y lo necesitamos hacer muchas veces en tiempo récord, porque muchas veces los encargos que recibimos son de hoy para mañana. No tenemos que esperar autorizaciones, tiene que tenerse una agilidad.
Y tiene que tenerse también un elemento que es ahora mismo importantísimo en todas las universidades, que lo están poniendo todas, el agente volante. Aquellas personas que sean capaces de unir redes con redes, individuos investigadores con individuos investigadores. Es importante la conexión, porque muchas personas que son investigadores aislados, si contaran con ese agente volante, con esa ayuda para introducirse en una red, podrían investigar. Y porque los grupos que ya son fuertes en la Universidad de León, a través de esos módulos podrían crear redes que fueran todavía más fuertes. Por eso apostamos por la necesidad de crear a través de ese agente volante una figura que dinamice nuestra investigación. Y además no solo que la dinamice, sino con una unidad que apoye realmente lo más difícil para el investigador, que aparte de realizar su actividad docente tiene que investigar, y algunas veces tiene gestión adicional, y que lo que necesita es que le alivien de papeles, de la carga burocrática que muchas veces supone. Y eso tiene que contar, o para eso se tiene que contar con personas expertas que verdaderamente conozcan de estos sistemas y que lo puedan realizar. Algunos grupos de investigación aquí ya los tienen por su propia cuenta. Pues bien, que los compartan con nosotros, o si no, contratar nosotros para ayudar a los demás investigadores. Muchas gracias, señor Fernández. Turno ahora para comentar. El tema de investigación ha sido uno de los que más impulso hemos querido dar porque no estaba bien. Entonces había que impulsar la investigación como así hemos hecho. La oficina de gestión, se creó una oficina de gestión de proyectos internacionales, que luego puedo hablar de ella, pero sobre todo con expertos, con gente conocedora de idiomas y que promueva esas relaciones entre los diferentes grupos y que la apoyen en la gestión de los mismos. El hecho es muy claro, de 4 proyectos en 4 años, hasta el 2016 se ha pasado a 13, en 3 años, con más de 3 millones de fondos y con una gestión directa con los investigadores y con, por supuesto, esas redes que comentaba también el otro candidato. Proponemos que la OTRI, es la Oficina de Transferencia e Investigación, quería que se dedicase exclusivamente a eso, a proyectos del artículo 83. Esos artículos 83 que se han citado, que son la transferencia con empresas e instituciones, ese tipo de artículos tiene que haber gente experta, por claro que la tiene que haber. La RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, nos limitaba, no se puede hacer esto. Ahora sí, ya está hablado, incluso en una localización individual, separada, para que la gente pueda ir a esto con personal suficiente y en coordinación con la Fundación. Por supuesto que esto es uno de los puntos claves y fundamentales y así viene también en nuestro programa. Y eso es lo que se va a hacer. Por un programa que lo hicimos el primer día, no vamos improvisando sobre la marcha, eso está hecho desde el principio, todas estas medidas. Y en cuanto a la gestión de la investigación, decir también que se pondrán en marcha, se seguirá poniendo en marcha, que los grupos que obtienen gran cantidad de fondos, proyectos internacionales, parte de esos fondos pueden revertir y están revirtiendo ya en personal especializado, se detraen personal especializado que apoyan a estos grupos y a otros. Porque se tiene, pero eso ya se está haciendo, eso lo tenemos hecho y los resultados están ahí. Falta la Oficina de Transferencia de la Investigación que se dedique exclusivamente a lo que se tiene que dedicar y eso ya está preparado para hacerse junto con la Fundación. En cuanto a investigación, se ha aumentado la dotación para pequeños grupos, curiosamente es la que más se ha aumentado, de 200 y pico mil euros hay 400.000 y serán medio millón este año, para apoyo a grupos de investigación, a los grandes y a los pequeños, lo he dicho siempre, no ahora, hace 4 años, y hace 8 y hace 20, que hay que apoyar a los que comiencen y hay que apoyar a casos muy concretos que no pueden ser grandes grupos, por circunstancias concretas, y por claro que hay que apoyarlo. La universidad la hacemos todos, no la hacen solamente los grandes investigadores, la hacemos todos, y por lo tanto a todos hay que apoyar. Y es lo que se está haciendo, es que ya está haciéndose, y vamos todavía a incrementar más esas medidas. Muchas gracias. Entramos en el turno ahora de refutación. 2 minutos para Juan José Fernández. Bueno, no sé si se está haciendo o no se está haciendo, si el dinero llega o no llega. Lo que no llegan probablemente son los resultados. Entonces habrá que hacer todavía más esfuerzo para que esos pequeños grupos de investigación verdaderamente tengan las posibilidades, porque todavía hay muchos profesores en nuestra universidad que tienen dificultades porque son profesores que están solos, sus áreas no están dotadas, no tienen conexión con otras personas, no encuentran esas facilidades que nos están diciendo. Desde luego se ve una diferencia también en sexenios, en acreditación, entre unas ramas de conocimiento y otras ramas de conocimiento que habría que corregir con tiento. No creemos que la Fundación deba participar junto con la OTRI en un proyecto futuro de investigación, porque se debe devolver a la OTRI lo que desde la OTRI y la Fundación tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse la Fundación, que no es precisamente estas cuestiones. Creemos que el dinero sigue llegando, y sigue llegando, pero de manera desequilibrada, no está revirtiendo como tendría que estar revirtiendo. Es justo que los grupos que generan el dinero se queden con la mayor parte del dinero, pero para los grupos pequeños tenía que existir esa ayuda. Y fíjese, hay una cuestión que me está empezando a preocupar ya, porque en un momento que estamos hablando
hablando de cuestiones como la investigación, también tendríamos que plantear algún interrogante. ¿Qué medidas de acción positivas se están previendo para las mujeres investigadoras? Es algo que me preocupa bastante. Al no tener un plan de igualdad, estamos viendo que muchas mujeres investigadoras que deben abandonar temporalmente sus estudios, todavía porque falta un plan de conciliación dentro de ese plan de igualdad que tampoco existe, no pueden investigar. También nos preocupan las investigadoras, nos preocupa la conciliación de las personas que como varones también pueden conciliar ahora mismo y pueden retrasarse en la investigación. Por consiguiente, no solo es la carrera del investigador los éxitos puntuales que tiene, sino las vicisitudes por las cuales pasan, que requieren una adecuada atención y una adecuada programación. Muchas gracias, señor Fernández. Señor García Marín. Sí, es curioso cuando habla de igualdad, muy curioso, porque el Vicerrectorado de Asuntos Sociales que lleva estos temas desaparece. En la propuesta que hace, no está. Estos temas se han hecho los protocolos, los reglamentos, se ha actuado en igualdad, cursos, conferencias, acciones. Entonces, hablamos de igualdad, ya no hablamos de investigación. Proyectos como el Concilia de hace poco, que se hizo cuando los niños tienen vacaciones para el personal de la Universidad de León. Programas para favorecer a las personas, por ejemplo, a los investigadores en este momento, ya no lo decimos nosotros, es toda España. En su periodo, mientras tienen maternidad, esos 2 años no se le cuentan para los esenios, para favorecer que puedan esos esenios, para entenderlos todo el mundo, es los complementos que se dan en base a una acreditada labor investigadora y que evalúan ANECA. No lo evaluamos nosotros, en este caso. Entonces, todo eso se está haciendo. ¿Cómo que no se está? Pero vamos, se ha incrementado algo que ni existía, pero que existe ahora y que seguirá adelante. Pero en cuanto a investigación, yo me quedo ciertamente sorprendido porque del desconocimiento. O sea, la Fundación recibe los fondos TQE y hace los proyectos también de transferencia por orden de la Junta de Castilla y León. En coordinación, tiene que estar en coordinación. Es la única universidad que todavía no lo tenemos completamente coordinado. Y por eso tiene que estar coordinado. Y tienen que estar los dos, porque no puede ser que con una desinformación completa haya, ahora lo tenemos más o menos informado, tal, pero tiene que haber una coordinación completa para esos contratos, esas transferencias. Y le voy a poner un ejemplo. En 2018 batimos récords, 22 millones que llegaron a investigación, la mitad de ellos en contratos de transferencia a instituciones, con empresas, etcétera. Si eso no es hacer, y eso seguimos intentando mejorarlo todavía. Muchas gracias. Por último, el turno de la conclusión, 1 minuto para cerrar este bloque. Debemos estar muy agradecidos a los investigadores de la Universidad de León. Ciertamente su esfuerzo es notable y sus frutos ahí se ven, están palpables en las cifras que se han dado. Nos preocupa, sin embargo, que todo esto sean acciones puntuales, que no aparecen nunca dentro de ningún programa. He transferido tanta cantidad, ha venido tanto de ingresos. Bien, creemos que esto tiene que estar planificado, tiene que ser letra, tiene que aparecer letra, saber cuánto le corresponde a los grupos pequeños, cuál es el programa que se va a seguir, etcétera. Y la Fundación tiene que tener su margen de actuación en estas materias. La Fundación, como instrumento propio de la Universidad de León, con unos fines propios, tiene unas actuaciones concretas que realizar. Esas concretas actuaciones las marca la ley, ellas tenemos que estar. No se ha cambiado, no se ha modificado el régimen de fundación de nuestra fundación, por consiguiente, muy difícilmente va a poder realizar las acciones que prevé la ley para él, y estamos desde el 2017. Muchas gracias. Solo una apreciación. Con la fundación como medio propio ya lo es en este momento. Desde el 2017. No, con la actualización desde este año, que se ha tenido que actualizar desde 2017 y se ha actualizado después de un proceso de actualización que comenzó Burgos, hemos seguido nosotros y ahora están en ello para aprobarla Valladolid y Salamanca, porque lleva su tiempo y su proceso, evidentemente. Burgos fue la primera hace casi unos meses, nosotros, porque ha habido que actualizarlo. Yo quizá no tenga esta información, pero se aprobó por unanimidad en Consejo, por asentimiento en Consejo de Gobierno, se aprobó todo esto, por supuesto, Consejo Social, que ya hizo la propuesta, etcétera, todo esto, y por supuesto la Junta de Castilla y León. Entonces, esto está ya, no vamos a hablar de ese tema. Solamente le voy a decir en planificación, y voy a poner el mismo ejemplo que he puesto antes, la Oficina de Proyectos Internacionales de Investigación. Nos fijamos en eso, la gestión que se ha hecho, la gestión que se sigue haciendo en ese tema. También la planificación, planificamos que tenía que haber más becas, y lo dijimos, de predoctorales. En este momento, de una que nos encontramos, hay 20, pero es que en la siguiente convocatoria salen 12 becas porque lo hemos acordado, 4 de ellas, 8 de la universidad, con entidades
y con fundaciones para que lo aporte. Ha terminado, Entonces, ha terminado el minuto. Lo siento, tenemos que respetar los tiempos. Le hemos dado unos segundos de margen. Si queda algún tema en el tintero, como decimos, en la segunda parte por supuesto, del debate, en el debate abierto, se pueden retomar, pero hay que respetar los tiempos, ya decimos, fijados según ese modelo de la Liga de Debate, con el que afrontamos el tercer bloque temático. Nos vamos a fijar en los estudiantes, en una parte también, por supuesto, fundamental de la universidad y, por extensión, en su salida al mercado laboral, la relación de la universidad con la empresa, sobre todo en un mundo tan cambiante como el actual y con tantos nuevos trabajos que, según muchos estudios, todavía no existen, ni siquiera hoy en día. ¿Cómo lo afrontan cada uno de los candidatos? Seguimos alternando el turno, por lo tanto, de nuevo vuelve a comenzar Juan Francisco García Marín con sus 3 primeros minutos de argumentación en torno a la relación con los estudiantes y con la empresa. Bien, yo tengo de cabecera, por decirlo así, desde hace muchos años, muchísimos años, un libro que es Misión de la Universidad de Ortega y Gasset, y que yo recomendaría a todos que lo leyeran, en el que se establecen las famosas misiones de la universidad que no han cambiado, estaba claramente. Y ahí habla que el estudiante es la piedra, vamos a decirlo así, angular, es decir, todo lo que hace una universidad está orientado hacia el estudiante, no hacia el profesor, no hacia otro personal, no, está orientado hacia el estudiante. Nuestra función fundamental es esa, formar a estas personas, la primera, luego está investigación y transferencias, etcétera. Pero esa es la función fundamental. Por lo tanto, el esfuerzo que se ha hecho en estudiantes ha sido notable, han aumentado las asociaciones de estudiantes, pero vamos a seguir y seguimos diciendo a los estudiantes que formen asociaciones, que van a tener más dotación para actividades, y eso va a ser así. Además, se propone ese edificio singular desde el primer día de nuestro programa, e incluso lo informé en su día en Consejo de Gobierno, en el que se decía que ese edificio, para que tengan aulas de estudio, otras zonas de estudio, aulas de docencia informal, para que haya también lo que son espacios de ocio. Hay un problema con los comedores, etcétera, eso se va a solucionar con el tema de microondas. También se está solucionando en este momento en la cafetería principal, para que tengan esos espacios suyos que puedan llevar comida propia, por ejemplo, que son pequeñas cosas. Las bicicletas que dijimos que se iban a hacer se han hecho, pero se van a hacer más aparcamientos de este tipo, y se ha negociado con el ayuntamiento que se prolongue el carril bici que queda cortado frente a un muro cuando llega a la universidad. Actuaciones de este tipo, pero sobre todo a los estudiantes se les está dando la voz en todos los aspectos. El calendario que nunca se habían hablado con los estudiantes, se habla previamente con ellos, independientemente que haya algún estudiante que no lo haya entendido así, ya tuvieron su discusión interna. Entonces, se ha negociado y se ha hablado el calendario escolar, si era uno, si era otro, se ha acordado antes de llevarlo al Consejo de Gobierno, que es lo que se hacía habitualmente. Se ha hablado también de todo el tema de formación de los mismos extracurriculares. En este momento tenemos más de 1000 plazas de formación extracurricular que se seguirán apoyando, y se apoyan las 2000 de curricular, en empresas, en instituciones, etcétera. Yo ya sé que alguna facultad prácticamente no tiene, ni unas ni otras, muy pocas, pero hay otras que sí, que tienen una gran actividad, y se les están apoyando en ese sentido. Y, por supuesto, en cuanto a movilidad, había 400 movilidades de estudiantes hace 4 años, ahora hay 700 y pico estudiantes, pero no es eso, hay 3000 destinos, 3000 destinos que pueden elegir en diferentes países del mundo. En este aspecto más internacional, como se tiene que ser una universidad internacional. Entonces, todas estas propuestas de estudiantes las hemos hecho, y se creará la figura de una persona que se va a crear, que solamente atienda directamente a los estudiantes. Muchísimas gracias, señor García Marín. El turno para argumentar, señor Fernández. Muchas gracias. Verán ustedes, ese día habría datos que no se tendrían que dar nunca, pero creo que es justo hacerlos públicos. En una encuesta que es oficial de la Universidad de León, se pregunta a los egresados si volverían a estudiar en esta universidad, y un 45% dice que no. Y de eso el 45% es en un muestreo amplio, 1.400 personas. Y la pregunta es inmediatamente, se le puede decir por qué. Yo no creo que sea por una falta de interés hacia el estudiante, sino que el estudiante es una persona que no creemos que necesite de tener paternalismo, no necesita un padre que lo cuide aquí dentro de la universidad, necesita profesores, necesita compañeros, necesita un espacio donde vivir en libertad, donde crearse, donde formarse, donde tener una cierta actividad. Ha habido 4 años para hacer comedores sociales,
Ha habido 4 años para hacer un edificio. Ha habido 4 años para tener games rooms, ha habido 4 años para hacer participación. Durante mucho tiempo podíamos ver las delegaciones de los centros donde no aparecía que hubiera representantes de los trabajadores, centros incluso emblemáticos, sin representación de los trabajadores, sin representación de los estudiantes. La Junta de Estudiantes durante algún tiempo no funcionó, que es el organismo, se reunía muy poco. Necesitamos que ese diálogo sea fluido. La participación, cuando hablamos sobre todo de participación, tiene que ser participación del estudiante, pero un estudiante que opine libremente, no bajo tutela, sino que sea una persona que se forme, esté íntegra en todos sus valores, una persona que no solo conozca de sus grados, sino que se le enseñe otros valores importantes, se les forme transversalmente. Tenemos una Agenda 2030 que tiene que darnos un juego dentro de la universidad también. Es muy importante, por tanto, que ese estudiante no solo encuentre su propio lugar, su propio espacio, sino que se vaya satisfecho de aquí. Tenemos que ocuparnos del estudiante también cuando se va. Primero, cuando entra, la forma en que entra y la forma que se le atrae hacia la Universidad de León. Después, cuando está dentro de la Universidad de León, con servicios, con ayudas y con becas que sean transparentes, que se vean en primera plana, que es lo primero que mira el estudiante, qué becas existen, cuál es el procedimiento para adjudicar esas becas, cómo van a tener la posibilidad, qué posibilidades van a tener, qué ventajas van a tener. Eso lo tiene que conocer desde el primer día y lo tiene que conocer a través de los instrumentos que ellos manejan. La tecnología para ellos es muy fácil y por tanto tienen fácil acceso. Y hay que ponerlos desde el principio en contacto con la empresa y con los organismos públicos donde pueden trabajar. Ese contacto tiene que ser no solo a través de prácticas externas y en los últimos cursos, sino que tiene que ser a lo largo de toda la carrera. ¿Por qué? Porque lo importante es que el alumno vaya también a la empresa vaya donde está el alumno, la administración comulgue con cada uno de nosotros. Es importante no solo que la sociedad vaya a la universidad, sino que la universidad también vaya a la sociedad. Muchas gracias. Ahora el turno de refutación. La universidad está yendo más que nunca a la sociedad y la sociedad ya sabe lo que ha pasado estos últimos años y seguiremos en ese sentido. En cuanto a los estudiantes, mire, en los estudiantes se ha hecho no sé, la encuesta, será quizás en su facultad, será en toda la universidad, la desconozco, pero sí hay una muy clara, un dato, que es que esta universidad está a la cabeza, en España por supuesto, de la mínima tasa de abandono. Es decir, tenemos la menor tasa de abandono de otras universidades, por supuesto de Castilla y León, ya digo, a la cabeza en España. Bueno, tan mal no lo haremos, tan mal no lo haremos. Eso es así, eso está en los datos del Ministerio, de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, etcétera. Y también somos la universidad que más fidelizamos alumnos para máster, es decir, que es el mayor porcentaje de alumnos de máster que pasan de nuestra propia universidad, que no se van fuera, que también se van, por supuesto. Algo no estaremos haciendo bien, supongo, todos estos años algo estaremos haciendo bien. El número de estudiantes que ha salido a la palestra, si quitamos el número de estudiantes que entran en primer curso, después de la baja que hay de natalidad o de población juvenil en León, que ha bajado en 8 años casi un 50%, en el rango de 15 a 24 años, seguimos manteniendo el mismo número de estudiantes desde hace 3-4 años que van al alza ligeramente, de entrada en esta universidad. Mucho más evidente en Ponferrada, por ejemplo, mucho más evidente allí. Y eso, ha habido campañas de promoción para ello. Y los estudiantes, las becas de colaboración son tan públicas que antes se presentaba uno, casualmente, y ahora hay 8, 10, 15 candidatos o 20 a una de estas plazas de colaboración de la universidad, de la propia universidad, que se seguirán haciendo. Y el programa desde primer año, hombre, en el 2003 lo establecimos en la Facultad de Veterinaria en la que yo era decano, en el que pudieran hacer prácticas desde primer año. También lo hace Agrícolas. Y lo he dicho a todos los decanos en conjunto, incluido el decano que fue de Derecho, que se comience desde primero, que se puede. Muchas gracias, señor García Marín. Refutación para el señor Fernández. Bien. Uno de los problemas que nos interesa destacar, o que nos interesaría destacar, es el contacto del alumno con el mundo laboral, que estábamos hablando hasta ahora. Discutir ahora si ha habido más o menos alumnos, yo simplemente remito al censo de estudiantes cuando se celebraron las anteriores elecciones hace 4 años y al actual. Comparemos el uno y el otro. Me remito a esa cifra porque son los estudiantes reales. También hay estudiantes que se pueden contar en 2 titulaciones, en 3 titulaciones, dobles grados, etcétera. Pero bueno, tampoco vamos a discutir si hay más o menos. En todo caso, debería haber siempre más. Es decir, hemos pasado de una universidad que yo la conocí hace no muchos años, con cerca de 16.000 alumnos, a una universidad que ronda los 10.000 alumnos ahora mismo.
¿Qué es lo que ha pasado? Pues probablemente que no hayamos anticipado medidas o todas las medidas que tengamos ante la crisis. Y la universidad también tiene que fortalecerse con alumnos que vengan de fuera de nuestro entorno, no solo de nuestro entorno nacional, sino de nuestro entorno internacional, y no solo con estancias permanentes, sino que tenemos que tener presencia a través de otras vías. Es una pena no haber aprovechado una oportunidad de un proyecto que estaba casi acabado, de educación online. Podíamos tener una docencia online semipresencial que fuera una docencia modélica, porque estaba diseñado a tal efecto. Sin embargo, esa docencia no se ha seguido practicando. Hemos perdido la oportunidad de tener esos alumnos entre nosotros. Y no nos estamos preocupando por un tema. ¿Qué hacemos del alumno egresado? Nosotros llevamos trabajando en nuestro plan, en el programa que hemos presentado o que vamos presentando poco a poco, porque lo vamos haciendo día tras día. Hemos presentado un modelo de cooperación con el estudiante que creemos original, o relativamente original porque está en otras universidades. Creemos que al estudiante también debe acompañarse en los momentos finales, en los momentos de incorporación al mercado de trabajo, y ese momento lo hacemos a través de una cooperativa. Creemos que el cooperativismo de los estudiantes puede ser una salida que evite muchos problemas de precariedad laboral y que al mismo tiempo abra fronteras profesionales. Eso es ocuparse también del alumno. Muchas gracias. Abrimos el turno de conclusiones, un minuto para Sí, cada uno. las conclusiones es que hemos incrementado de 700 a más de 1.000 contratos en prácticas para egresados. Y seguimos en ello, haciendo convenios, etcétera. Eso es la realidad. Que también los números de alumnos que mencionas son de hace muchos años, cuando otras universidades, que somos la Universidad de León, de Castilla y León, que mantiene mejor el número de primeros. Y que si quitamos los de adaptación al grado, seguro que todos me entienden perfectamente de qué estoy hablando, las cifras están ahí ligeramente en ascenso. Están ahí. Nosotros eliminamos esa, digamos, una anomalía que había, eliminamos ese curso. Entonces, esto es lo que hay. Las cifras, insisto, la verdad y la realidad es muy puñetera, y perdone la palabra, está ahí constantemente. Por lo tanto, y en cuanto a las prácticas, a guiarles, se ha establecido ese servicio desde hace 2 años, de guía para los estudiantes, para proyectos, para entrar en el mundo empresarial, y seguiremos haciéndolo. Con la SECOT y con otras actuaciones que se han hecho, y con el vivero de empresas que ya está creado y se volverá a revitalizar y se seguirá revitalizando. Muchas gracias por su minuto, García Marín. Un minuto para el señor Fernández. Gracias. Elementos como el vivero de empresas me da lugar a oportunidad de hablar de que nos han ofrecido viveros de empresas que están verdaderamente, que funcionan bastante bien en León, y que no necesitábamos crearlo, pero curiosamente ese vivero de empresas donde tendría que ir nuestros estudiantes, pues o no funciona, tiene un horario muy raro, porque alguna persona que ha ido a interesarse profesionalmente por el mismo no lo reciben, digamos que a todo tipo a toda hora, con un horario conveniente. Decimos que el Círculo de Empresarios Leoneses nos han dicho que tenían su vivero a nuestra disposición. A lo mejor es optimizar recursos, pero sobre todo en el estudiante lo que me preocupa es una cuestión. Al estudiante hay que dejar de tratarlo como si fueran nuestros hijos. No quieren ser nuestros hijos, ya tienen sus propios padres. Lo que quieren ser y tienen que tener unas personas que los orienten, que los guíen profesionalmente. Y en eso estamos en un proyecto de guía y de orientación profesional. Las prácticas. Debemos mirar con mucho cuidado las prácticas, porque ya tenemos muchos problemas algunas veces con denuncias sobre prácticas que son explotación laboral, y tenemos que tener mucho cuidado con los contratos precarios de los primeros años. Por eso creemos que una figura imaginativa y que solventa estos problemas es la cooperativa de estudiantes. Muy bien, pues muchas gracias, señor Fernández, también señor García Marín, porque hemos terminado esta primera parte del debate. Hemos cumplido con los 3 bloques temáticos de esta primera mitad de este programa especial. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa, para que los candidatos puedan reunirse con sus grupos, con las personas que están aquí acompañándoles, asesorándoles. Hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida regresamos con esa segunda parte. Ya les damos más detalles, pero ya será un debate abierto para exponer muchos de los temas que todavía quedan pendientes por tratar en este debate de cara a las elecciones a rector del próximo 12 de marzo en la Universidad de León. Hasta ahora mismo. Saludos de nuevo desde el aula magna de la Universidad de León, en el Albéitar, desde donde estamos conociendo las posturas de los 2 candidatos a rector de cara a esos comicios, esas elecciones que se van a celebrar el próximo 12 de marzo. Hemos tenido una primera parte con 3 bloques temáticos. Abrimos ahora
un debate general sobre muchos de los asuntos que todavía quedan pendientes por tratar. Los candidatos podrán ir abordándolos según les den más importancia o lo vean más conveniente. Vamos a proponerles, eso sí, como ahora un primer punto de partida, un guiño al campus del Bierzo, al campus de Ponferrada. Los asuntos que hemos ido hablando en la primera parte también le atañen, evidentemente, pero queremos conocer medidas concretas, postura, planes para ese campus del Bierzo, siguiendo la alternancia del orden en este debate ya, como digo, abierto, en el que ambos pueden interpelarse, interrumpirse, siempre, como decíamos, desde el respeto y facilitando la comunicación. En este debate empieza interviniendo Juan José Fernández. Adelante. Muchas gracias. Pues nuestro guiño al Bierzo tiene que ser toda la esperanza que tenemos puesto en ese campus, que tiene que ser una joya para la Universidad de León. Y debe serlo afianzando dos cuestiones que son importantes. En primer lugar, la oferta de títulos consensuados con la sociedad, títulos que tengan cierto atractivo. Nos gustaría que fuera mejor el ejemplo que Podología, que empezó con mal pie, entonces que los demás sigan con buen pie, pero sobre todo con una pluralidad que nos parece interesante. La oferta que tiene ahora mismo el Bierzo, el campus de Ponferrada, es una oferta en la cual, digamos que están presentes las ciencias de la salud y está presente las ingenierías, pero no están presentes las ciencias sociales y jurídicas y las humanidades, y creemos que gran parte de la población estudiantil del Bierzo pueden estar interesadas en ese tipo de títulos. Por lo tanto, nuestra oferta buscaría que tuvieran esos títulos de ciencias sociales y humanidades, muy probablemente trabajo social fue uno de los que analizáramos en esa cuestión, y probablemente alguna rama de educación que pudiera ser de la Facultad de Educación que pudiera ser de interés en esa zona, y también consolidar la plantilla. Es importante consolidar la plantilla con medidas de acción positiva. Es importante fidelizar a la gente que está en el Bierzo y que no piense que el Bierzo es solo un camino hacia Vegazana, sino que Ponferrada es un lugar y un destino perfecto para ellos, porque tienen medios suficientes de investigación, porque la docencia es adecuada y porque la población estudiantil a la cual imparten clase pues es una población bastante abundante y con interés. Señor Artemarín. Bien, en caso de Ponferrada, yo siempre he dicho, y del Bierzo, siempre he dicho que León, la Universidad de León, tiene dos campus, el campus de León y el campus de Ponferrada. No nos equivocamos, esto era así. Cuando yo entré como rector, el campus de Ponferrada estaba en una situación límite. Se había cerrado una titulación, había poca demanda de otros títulos, 0 y 1, y un alumno en 2 cursos sucesivos en una titulación. Demanda, no había profesores, no se habían dotado de profesores de forma adecuada y, por supuesto, que se hizo, y había una dejadez en los edificios, en las infraestructuras, equipaciones docentes, etcétera. ¿Qué es lo primero que hicimos? Planteamos en una reunión con todos los decanos y directores de la Universidad de León, en el que se planteó el grado de podología en el Bierzo, se habló con los de la gente, las personas que estaban allí, y que nombramos un vicerrector, por supuesto, un vicerrector para el campus, que no había habido, y para que gestionara todas estas cuestiones. El grado de podología no empezó con mal pie, el grado de podología se está terminando ya la clínica, que comenzará a funcionar el año que viene, ya hay equipación, hay profesores, nuevos profesores, y los habrá para el año que viene. El año que viene se está cubriendo la docencia sin ningún problema. De hecho, el otro día estuve con un grupo de estudiantes de podología que entramos cuando estaba iniciando la práctica. De acuerdo. Aparte de esto, la necesidad o no de nuevas titulaciones la plantearemos hablando, pero con toda la universidad. El coste del campus del Bierzo y el coste de la Facultad de Derecho, me da igual, o de Ingenierías, veterinaria, repercute en todos. Por lo tanto, eso se tiene que hablar conjuntamente. No se puede poner grados en los cuales en este momento en el propio campus de León no cubren la demanda de estudiantes, y otros que, aunque la cubran, están en toda España, esos grados. Y hay una sobrepoblación, vamos a decirlo así, y perdone la expresión, de titulados de estas profesiones. Habrá que mirarlo. En el campus de Ponferrada se han dotado 16 plazas de ayudantes y ayudantes doctores, se han dotado 7 plazas de catedráticos titulares, etcétera. Hay 2 catedráticos que no había. Se ha hecho una labor en la sociedad de transmitir el campus a la sociedad, y eso se va a incrementar. Y en cuanto a la residencia, el 1 de septiembre es la fecha límite para poder empezar a trabajar en ese edificio. Les recuerdo que es debate abierto, que pueden intervenir cuando quieran y que no necesitan que yo les dé paso para continuar con sus exposiciones. No sé si quiere... Bien, sí, por continuar con la apreciación que se había hecho anteriormente. Hablábamos de podología y podemos seguir tomando el ejemplo de podología. Mire, podología es el ejemplo claro de cómo no se debe actuar, de cómo se debe implantar un título dentro de la Universidad de León. ¿Por qué?
Pues porque creemos que los centros donde puede depender una titulación tienen que ser los que tomen la iniciativa, los que participen, los que redacten la documentación, los que eleven la solicitud al rectorado y desde el rectorado se analice con los recursos que tenemos. Y luego es muy importante hablar con los colegios profesionales. El diálogo con la sociedad es un diálogo importante y en algunos casos tiene unos interlocutores que son representativos del propio sector. El Colegio de Podólogos estaba allí y había que haber hablado con ese colegio de podólogos. En consecuencia, por ejemplo, un ejemplo de cómo proceder con los títulos. ¿Cómo procederíamos con otros títulos? Pues tampoco ha habido un experimento en la Escuela de Industriales donde se propusieron 2 títulos y tuvo que ser la Junta de Centro la que dijera que no a una propuesta que se había elevado. Es decir, esa no es una forma de actuar. La forma de actuar es sugerir. Y nosotros sugerimos en el campus de Ponferrada, como sugeriríamos aquí, la implantación de unos títulos a la vista de los recursos que tenemos y a la vista de los recursos de los que podemos disponer. Respecto del campus de Ponferrada y la dotación, es muy importante, como no tenemos RPT, esas plazas se han dotado, pero esas plazas se han dotado para un campus de Ponferrada que en un momento determinado pueden transformarse y llevarse otra vez al campus de Vegazana. Y lo importante es fidelizar a las personas allí, más que a través de una estructura administrativa que es voluble, a través de una convicción que es permanente. Vamos a ver, yo no quiero insistir en este tema, pero la primera reunión que tuvimos con el Colegio de Podólogos aquí, y había estado yo en Aranda de Duero antes con el presidente, fue en septiembre del 2016. Seguimos con reuniones, el no fue seguido en este colegio. Bueno, ellos opinan, pero curiosamente hay 19 convenios con podólogos para trabajar con ellos de aquí, de la zona de León, incluso de Burgos, en este sentido. No todos los podólogos, hay un presidente que está obcecado, o una presidencia en este sentido, que no iba a haber clínica, que no iba a haber otra serie de cosas, y todo está haciéndose. La RPT, mire usted, la programación del profesorado se hace adecuadamente. Esa programación de profesores de podología se envía a la Junta de Castilla y León en la memoria. Lo tienen que ratificar expertos externos y seguimos al pie de la letra esto. Pero no voy a hablar ya más de este tema en Ponferrada. Esto va adelante y seguirá. Y se ha hecho adecuadamente. Se han seguido todos los trámites de forma adecuada. El tema de Ponferrada, mire, Ponferrada en este momento yo creo que no hace falta insistir mucho en ello. La sociedad de Ponferrada y los propios y titulaciones y profesorado que está allí saben lo que había y lo que ha pasado. Saben que aquello estaba agonizante y saben que ahora tiene futuro y puede haber estabilidad para esos profesores que antes trataban de marchar a León, como dicen, cuanto antes. Ahora no. Se están fijando las plazas con plazas permanentes, etcétera, en Ponferrada. Y de hecho la movilidad que ha habido últimamente prácticamente es la normal de traslados. Hablando de nuevas titulaciones, más allá del campus de Ponferrada, ¿cómo debería dibujarse ese mapa de titulaciones en los próximos años en la Universidad de León? ¿Sobran grados? ¿Hay que buscar nuevas alternativas de cara al nuevo mercado laboral que pueda abrirse? Bien, vuelvo a insistir en lo mismo, es casi un discurso repetitivo sobre la necesidad de evaluar. Necesitamos un catálogo de puestos, un estudio de ese catálogo de puestos, de lo que tenemos, dónde tenemos y a dónde lo tenemos que dirigir. Desde luego, los recursos que tenemos son los que disponemos y los tenemos que optimizar. Esa es la primera premisa. Antes de iniciar nuevas aventuras, tenemos lo que tenemos, hay dotaciones hay lugares que pueden tener sobredotación, hay otros que pueden tener infradotación. Tendremos que ver de optimizar esos recursos primeros que tenemos para intentar contratar lo menos posible fuera. Y luego lo que sí que tenemos que hacer es, sobre ese diagnóstico, pronosticar. Pero lo que no podemos es aventurar sin previamente haber hecho algo. Es la continua innovación, o innovación a partir de lo que tenemos. No podemos, frente a esa tesitura de planificar, ser unas personas que tomar decisiones que sean intempestivas, temporales, sin un norte. Necesitamos que eso obedezca a un plan, pero para eso necesitamos un diagnóstico previo. Y no lo necesitamos para allá, porque la oportunidad se tiene que dar dentro de un margen de tiempo concedido, 4 años, en este caso en un mandato a rector. Y en el caso de que yo se haga rector, y espero proponer al claustro un solo mandato de rector, ningún mandato más. Sobre todo por una cosa, por evitar ese abuso de posición dominante que en estos momentos de campaña electoral estamos sintiendo y que preferimos que no se repita en anteriores ocasiones, ya no con el doctor Marín, que no podría repetir sino ninguna otra ocasión con nadie, porque preferimos que ese aspecto sea neutral. Pero sigo insistiendo, lo importante es tener claras cuáles son las ideas de dónde vamos, optimizar recursos propios y solo a partir de ello hacer aventuras para posterior. Hombre, sobre esto de la repetición de mandatos, cada uno puede, cuando quiera, no presentarse a la siguiente reelección, pero quiero recordarle al candidato que ha sido el único decano en Derecho
que se presentó a la reelección, el único. Usted se presentó a la reelección. Bueno, si ahora ha cambiado de opinión me parece muy bien, pero esto queda a la libre albedrío, vamos a decirlo así, si se quiere repetir o no, y la comunidad universitaria es la que debe decir, como pasa ahora en este momento, si tiene que seguir o no tiene que seguir esa persona. En cuanto a lo que estábamos hablando de la planificación, mire, yo le voy a hablar también del PAS, del personal de Administración y Servicios, que es un pilar fundamental de la universidad, fundamental. Se ha hecho la RPT, que llevaba 14, 15 años sin tocarse, de la RPT, la relación de puestos de trabajo funcionario, ya se ha enviado para hacer el concurso de traslado, ya está en marcha el concurso de traslado, y por supuesto se está ya terminando el último momento de la negociación de la RPT del personal laboral, para que haya todas estas. Y en el profesorado, insisto, da igual lo que diga, se está planificado perfectamente los créditos que tiene que haber en cada lado y en dónde. El problema es que, evidentemente, no se puede cubrir la falta de profesorado que había de la noche a la mañana, y lo que estamos haciendo es progresivamente cubriéndola, no dejando que pase el tiempo y poniendo pues otras figuras, como decía antes, temporales. No, tiene que haber personal fijo en la universidad y perfectamente, en este caso, perfectamente programado. Si no, no sabríamos los que se necesitan de profesores ayudantes, ayudantes doctores, dónde, cómo y de qué manera. Otra cosa es que los podamos cubrir en ese punto en un momento determinado, pero con el tiempo se cubrirán. Hablando de esas cuestiones relacionadas con personal y ya brevemente esa situación de los predoctorados, doctorados, de esos periodos pre y post lectura de tesis, ¿cómo se puede afianzar esa situación de ese personal que también a veces está en una situación precaria? Si me permites, por acabar de concluir sí. la alusión anterior, verá usted, y quiero insistir en ello, una renovación de un decano todo el mundo podemos saber cómo es, la gente lo conoce, hay muy poca posición dominante, pero sí quería dejar constancia de ello porque me preocupa en el tema de la utilización de tiempos, espacios y recursos para un tema electoral. Me parece que cualquiera que pueda ver, y es un simple dato que se puede contrastar, la cantidad de noticias que ha generado la Universidad de León en estos últimos 3 meses, no en el último periodo electoral, multiplica por 4 cualquier periodo anterior de la universidad, calculando muy generosamente. Eso no lo puede hacer un decano. Un decano no tiene esa posición de dominio que existe ahora. Y esa es la que estoy denunciando aquí. La estoy denunciando porque esto no es una institución política en la cual pueda ser esto, sino que es una institución académica que tiene un puesto de gestión muy importante, que es el de rector. Y ahora pasando a la pregunta de los predoctorales, de los contratados predoctorales, simplemente decir que tienen por fin la palabra contratado. Eso significa un régimen laboral. Y eso es una garantía muy importante para esas personas, que se ha conseguido a través de una norma nacional. Concluyo, teniendo ese régimen laboral, tenemos que ser consecuentes. Equiparación a los permanentes en todo aquello que sea necesario. Y muy brevemente, pues nos acaba simplemente decir que la universidad no en 3 meses, en estos 4 años, ha generado, y lo sabéis en los medios de comunicación, multitud de noticias, sencillamente porque se trabaja. Se trabaja, se hace, se ha hecho y se ha transmitido este tema. Nada más, el trabajo lo que genera es, evidentemente, convenios, contratos, acuerdos. Me alegro que haya trabajado tanto en los 3 últimos meses, porque antes no debía haber trabajado mucho, ha trabajado mucho en los 3 últimos meses. Exagerado, está logrando casi todos los 3 últimos meses. Es una curiosidad. Le pasaremos todas las noticias de prensa que ha habido desde julio cuantificadas, de 2016 por favor, cuantificadas. Hasta aquí. Sí, cuantificadas, por favor. Está todo cuantificado. Simplemente cuantificadas, porque igual se lleva una sorpresa. Sí, probablemente me lo lleve. Pero bueno, si me permite, puedo acabar, porque bueno, si no puedo acabar este tema. Eso está cuantificado y está ahí y está, para valorar incluso medios de comunicación, etcétera, que toda la repercusión que puede tener la universidad. En el tema ya tuvimos la reunión con ellos. Claro que son contratos predoctorales. Llevo luchando desde que yo era becario, sin seguridad social, sin nada, no seguridad social, sin siquiera un seguro. Se ha pedido luchando toda la vida en este tema, y afortunadamente desde hace ya varios años son contratos predoctorales. Estos contratos predoctorales, cuando terminan la tesis los de 3º y 4º, se les va a seguir contratando, y hay un plan de estabilización. Sí, pero brevemente, le pido breve. Si me interrumpe el otro candidato, tendré que sacar tiempo de algún lado. Entonces, hay un plan de estabilización en la Universidad de León para precisamente cubrir, mientras se acreditan, no solo ellos, y los ayudantes doctores, para cubrir y que puedan seguir su carrera profesional.
Muchas gracias, señor García Marín. Se nos acaba ya el tiempo de este debate abierto. Tenemos ya que llegar a las conclusiones finales. Un último minuto para cada uno de los dos candidatos. Ya por terminar esta alternancia de turnos, es precisamente Juan Francisco García Marín el que tiene la oportunidad de, en primer lugar, presentar sus conclusiones finales. Un minuto. Bien, en mis conclusiones finales yo elegí el lema de Seguimos creciendo. La Universidad de León ha crecido en profesorado, ha crecido en investigación, ha crecido en transferencia a la sociedad. Esos son datos y hechos evidentes, incluido lo de las noticias que decimos, por eso aparecen estas noticias. Y la Universidad de León tiene que seguir ese camino. Ha incrementado en ayudas sociales, se han triplicado, no cuadruplicado esas ayudas, y seguiremos haciéndolo. Hay más actividades culturales, deportivas, hay más actividades académicas, hay más formación de profesorado y hay más transferencia a la sociedad. El ejemplo que he puesto antes de la cantidad. Hablaba de Ponferrada. Ponferrada en este momento, en estos 4 últimos años, ha tenido 95 proyectos de investigación o contratos de investigación, entre los dos. 38 exclusivos de Ponferrada, algo impensable hace 4 años, no existía prácticamente nada, poco. Entonces todo eso tenemos que seguir apoyándolo, y yo seguiré apoyando a la Universidad de León, y que la Universidad de León cuente conmigo para hacerle un futuro mucho mejor. Muchísimas gracias, señor García Marín. Un minuto para las últimas conclusiones de Juan José Fernández. Con la brevedad requerida por una conclusión. Decía Rabindranath Tagore que le diéramos una pizca de obras y le sobraban toneladas de palabras. En este caso, yo me atrevería a decir a la comunidad universitaria, denos una oportunidad y tendrán muchas ilusiones. Gracias. Pues muchísimas gracias a Juan José Fernández, muchísimas gracias a Juan Francisco García Marín. Hasta aquí ha llegado este debate electoral en el que hemos intentado seguir ese modelo de la Liga de Debate de la propia Universidad de León y luego abrirlo a otros asuntos para intentar dar el espectro más amplio posible de los asuntos que preocupan a la comunidad académica de cara a esas elecciones del próximo 12 de marzo. Esperamos que les haya sido de utilidad este debate y que hayan quedado claras las posturas, las iniciativas de los dos candidatos. Juan José Fernández, Juan Francisco García Marín, muchísimas gracias por haber participado en este debate y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Muy buenas noches y gracias a vosotros.